Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar Gestión Comunitaria en Salud en Tiempos de COVID, evento organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. Este evento se organiza en tiempos de pandemia a causa de esta terrible enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial, que es el COVID-2019, con la finalidad de analizar la importancia de la gestión del empoderamiento comunitario para afrontar los problemas de salud pública, dirigido a profesionales y diferentes profesionales de las áreas del sector salud. Esta actividad es para la Universidad Señor de Zipán y para la Escuela de Posgrado un compromiso que se tiene con cada uno de los mencionados anteriormente para que realicen un trabajo posible en el desarrollo del norte peruano. Antes de iniciar con este evento, permítame presentar a nuestras autoridades que nos acompañan en esta tarde. Agradecemos la presencia de nuestro director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. Estamos hablando del magíster Jesús Alberto Jiménez García, a quien agradecemos su presencia, y cómo no agradecer la presencia de nuestro ponente de esta tarde, del doctor José Elías Cabrejo Paredes, a quien desde ya agradecemos su presencia por esta disertación que tendremos en esta tarde. De igual manera, también queremos saludar a todo el público presente, a las autoridades de los colegios profesionales de Lambayeque, profesionales asistenciales y administrativos del sector salud, y al público en general, a quienes desde ya agradecemos su presencia en este tipo de realización de eventos a través de estos webinares, las cuales serán más seguidos por parte de nuestra Casa Superior de Estudios. Bien, sin más preámbulos, voy a ceder el uso de la palabra a nuestro director de la Escuela de Posgrado, al magíster Jesús Alberto Jiménez García, para que inicie con unas palabras de bienvenida en esta tarde. Adelante, magíster Jesús. Muchísimas gracias, Cintia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y la bienvenida siempre al doctor José Elías Cabrejo Paredes, quien hoy día tiene la gentileza y la generosidad de estar disertando para todas las personas que se han dado cita para expectar el evento. Nosotros en la Escuela de Posgrado, lo comentábamos poco antes del inicio con el doctor Cabrejo, estamos plenamente convencidos que las personas tienen que seguir la ruta del conocimiento, la ruta de la preparación y la ruta del aprendizaje. Todo esto es posible, felizmente, hoy en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, y no obstante el grave momento que enfrenta el planeta y toda la población mundial, estamos plenamente convencidos que efectivamente, aún con todo, nosotros vamos a salir adelante y seguramente dentro de muy poco las sociedades en todo el planeta estarán libres del peligro inminente que significa esta pandemia y el contagio que ha significado la muerte y desaparición de muchas vidas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Cosa sumamente lamentable. Pero estos temas tienen que ser abordados, estos temas tienen que ser enfrentados y además, creo yo, qué mejor desde la tribuna científica, desde la tribuna tecnológica y desde la tribuna académica. Por eso es muy importante que este tipo de eventos puedan de alguna forma dilucidar, ¿no?, la problemática que está pasando en nuestro país con respecto a cómo enfrenta esta pandemia. Por eso queremos agradecer nuevamente al doctor José Elías Cabrejo por haber aceptado nuestra invitación
pero sobre todo también a todos ustedes por ser parte de este evento, por ser parte de la comunidad que se informa correctamente y que lleva a sus casas y a sus familias la información mucho más exacta y fidedigna sobre cómo debemos afrontar esta pandemia todos los peruanos. Por eso, mi más cordial bienvenida y sin duda estaremos muy, pero muy expectantes de la información que tenga el día de hoy el doctor José Elías Cabrejo Paredes, a quien nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este evento denominado Webinario Gestión Comunitaria en Salud en tiempos de COVID-19. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestro director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán, el magíster Jesús Alberto Jiménez García, que inició con las palabras de bienvenida a todo el público presente en este webinar. Bien, y a continuación, antes de iniciar con la ponencia de este día, vamos a hacer una breve presentación de un video que también tenemos de la Escuela de Posgrado para que sepan un poquito o conozcan un poquito de lo que tiene nuestra Escuela de Posgrados para todo el público presente. Adelante, por favor. En la vida, todos, absolutamente todos, necesitamos un impulso, uno que nos renueve y permita ver el mundo con mayor optimismo, que nos fortalezca para ser más exigentes al momento de innovar y emprender grandes ideas. Un impulso para trazarnos nuevas metas y estar calificados para optar por mejores oportunidades. Ese impulso está aquí. Escuela de Posgrado de la USS. Impulsa tu carrera. Informes al 48 16 10. Inscripciones abiertas. Bien, esto fue un poquito de la Escuela de Posgrado, la cual ya tenemos los números telefónicos para comunicarnos para cualquiera de las maestrías que está ofertando nuestra Escuela de Posgrados. Bien, y sin más preámbulos, vamos a pasar a la conferencia de esta tarde a cargo del doctor José Elías Cabrejo Paredes. Él es médico especialista en medicina familiar y auditoría médica, doctor en gestión pública, doctor en medicina y maestro en salud pública con mención en planificación y gestión, Management Science of Health por la Universidad de Massachusetts y estudios de especialización en gestión por la Universidad de Pacífico, Universidad de San Marcos, Universidad Católica, entre otras. Cuenta con 20 años de experiencia en el campo asistencial y 15 años en cargos como funcionario en dirección y liderazgo en instituciones de salud públicas y privadas. Cerca de 8 años como consultor en USAID para organismos no gubernamentales e invitado como asesor y consultor en México y Colombia para sus reformas en salud. Actualmente reconocido consultor latinoamericano en salud, miembro del Board of Directions en Hands-On Perú como creador del primer centro de salud pública en Sudamérica. Experiencia, más de 16 años como docente en cursos de entrenamiento gerencial y salud pública en prestigiosas escuelas de posgrado de universidades nacionales y privadas de nuestro país. Profesor principal del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Coordinador general del Residentado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Trujillo y director de la Unidad de Posgrado en Ciencias Médicas. Actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Doctores, delegado de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar, representante en el norte como miembro titular de número de la Academia Peruana de Salud y coordinador región norte de la Red Peruana de Bioética. El tema a disertar, como ya le hemos mencionado, será gestión comunitaria en salud en tiempos de COVID-19. Adelante, doctor José Elías. Muchísimas gracias. Ante todo, muy buenas noches. Agradecer al magíster Jesús Alberto Jiménez García y a la licenciada Cintia Torres por su presentación y agradezco la invitación de la dirección de la Unidad de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán para esta disertación de hoy en la noche, donde vamos a hablar de algunos contenidos teóricos y otros prácticos. Voy a pasar a compartir la pantalla. Me parece, sí se alcanza a ver, ¿no? Perfectamente. Muchas gracias.
Uno de los detalles que vamos a pasar esta tarde, esta noche a compartir, es acerca de gestión comunitaria en salud. Y quisiera delinear los términos, hablando de gestión, en esos términos que van sumando en los procesos administrativos de planificación, administración, dirección y control, además de liderazgo. Y si nosotros miramos lo que ha venido ocurriendo con la situación de COVID en el Perú, observamos que veíamos una primera llamada ola, porque es un modelo matemático realmente, que al mirar esta curva ondulante de la cantidad de casos, se le ha denominado ola, ¿no? Y eso hay que comprender lo que es un término matemático. Pero asimismo, también vemos que esa caída de esa supuestamente ola comienza a incrementarse fuertemente nuevamente en esta llamada segunda ola. Y mucha gente se comenzaba a preguntar, ¿ya viene la segunda ola? ¿Este es un rebrote? ¿Es segunda ola o no es segunda ola? Y miren, estas son olas matemáticas, pero de mortalidad. Sin embargo, nosotros no miramos qué hay debajo de lo que esto ha ocurrido. Seguimos mirando qué servicios vamos a ofertar, cuántas camas UCI necesitamos para atender, cuántas personas necesitamos ver, pero no estamos mirando de dónde se produce la enfermedad o de dónde va saliendo la gran cantidad de casos que están colapsando el sistema sanitario. Porque hay una gran diferencia entre atender uno que otro caso en determinado momento que atender todas las personas contagiadas y algunos graves en el mismo momento. Y esto es lo que está ocurriendo, es un colapso sanitario, porque no estamos mirando a la comunidad en sí, sino estamos solamente atendiéndolas como pacientes y no entendiéndolas como personas. Este esquema de complejidad hace que la pandemia de COVID en el mundo no se comporte de manera lógica, sino muchas veces de manera psicológica y social. Vamos a explicar un poco que además de esas olas, que también hemos visto que es una ola matemática, podemos ver que además de olas más que todo tenemos son huellas. ¿Huellas en qué? Esta huella de las olas que genera una inmediata mortalidad y morbilidad por COVID, ¿no? Que estamos mirándolas nada más, pero no estamos mirando aquellas situaciones que también se han generado en olas matemáticas, que son aquellas restricciones que se han dado para atender otras enfermedades que deberíamos atender presencialmente. ¿Cuántas cirugías postergadas? ¿Cuántas enfermedades que no estamos atendiendo como debería ser por la falta de presencialidad? Pero a eso se suma también el golpe de esta ola crónica, que es el impacto de las condiciones crónicas tipo diabetes, hipertensión, que probablemente también estamos descuidando porque nunca les enseñamos que podían controlarse y llevarse a cabo en las familias. Todas estas olas generan una gran ola crónica, que es una ola en el personal de salud y en los trabajadores. Esta ola de traumas, de un burnout, lógicamente el daño económico también que está sufriendo la misma población, en las condiciones de trabajo. Recuerden que más del 55% de personas con empleo formal han perdido su trabajo. Entonces, miren que no estamos hablando de una ola. Si tuviésemos que mirar, hablaríamos de muchas huellas de distintas olas que se van moviendo en esta constelación compleja de lo que está ocurriendo durante esta pandemia, que resulta siendo una sindemia, hermenéuticamente hablando, porque se interpreta como la conjugación de distintas epidemias o pandemias que se pueden estar dando en el momento. Y entonces nos preguntamos, porque recuerden que hace unos meses mirábamos qué pasaba en Europa cuando cayó supuestamente la primera ola, y al caer la primera ola, lo primero que nosotros llegamos a mirar era que las personas habían pues salido a las calles, estaban yendo a fiestas, iban a reuniones, hasta que comenzó a pasar la segunda ola. Este epidemiólogo, Mark Woolhouse, de la Universidad de Edimburgo, dijo algo muy interesante en aquel momento. Dijo, el bloqueo inicial, es decir, la cuarentena, nunca iba a resolver el problema para nosotros en Europa o en cualquier otro lugar. Simplemente lo pospone. Y creo que el mensaje es claro. Cuando encerramos a las personas y planteamos una cuarentena, estamos posponiendo el problema, pero no estamos solucionándolo en la conciencia social de cómo organizarnos para que al salir las cosas sean más ordenadas. Luego así, muchas personas piensan que el tema de COVID se resuelve con una resolución de cuarentena o no cuarentena, o que alguien diga se terminó o no la enfermedad. Y entonces buscamos la respuesta en otros
cuando probablemente la solución esté en nosotros. Y entonces, un elemento que dejamos pasar es el comportamiento social de los seres humanos, que nosotros como animales sociales siempre vamos a buscar esta interrelación y no estamos generando una cultura de bioseguridad y además una cultura de solidaridad para evitar contagios en otros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el Perú realmente? ¿Es un tema de olas? ¿Es un tema de reinfecciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vean ustedes, si nosotros inicialmente tomamos en cuenta que llegó la epidemia al Perú, llegó el COVID-19 al Perú, vamos a imaginar que toda esta población constituía un 100%, y entonces los que estaban más al alcance del cuidado o del descuido, vamos a imaginar fueron 2.5%, fueron infectados, algunos de ellos murieron y otros de ellos, permítanme un momento para poner el puntero, algunos de ellos murieron y otros de ellos, lógicamente, se refugiaron para no morir y se cuidaron y establecieron las normas de bioseguridad. Entonces, un alto grupo se cubrió, pero hubo una alta ola que colapsó el sistema sanitario porque el sistema sanitario no estaba preparado. Luego bajamos la guardia creyendo que el número de casos había disminuido y mucha gente comenzó a salir a los centros comerciales, a las reuniones, a las fiestas, las pruebas comenzaron a dejar de tomarse y estas personas que estaban en sus casas o bien comenzaron a ser contagiadas por las personas que comenzaron a salir o bien sencillamente comenzaron también a salir y a contagiarse y comenzó a crecer la cantidad de casos apareciendo una segunda ola. Entender este cuadro nos permite saber que va a haber una tercera ola, una cuarta ola y una quinta ola, en tanto siempre haya un residual de personas que al cuidarse nuevamente se exponen porque lo único que se hace es bajar la guardia y volver a infectarse. A esto sumémosle que han llegado nuevas cepas, no solamente que hayan llegado, sino que también se han producido por interacción entre humanos, nuevas cepas que hacen que esta enfermedad sea mucho más contagiosa y mucho más letal. Y lógicamente colapsa mucho más rápido el sistema sanitario. Entonces, la solución va mucho más allá de construir más hospitales o buscar más camas UCI, porque vean lo que va a ocurrir. Cuando vuelva a caer la segunda ola, van a decir, nos sobran camas, nos sobran hospitales, no necesitamos personal de salud, y cuando venga la tercera ola, otra vez, nos faltan camas, nos faltan hospitales, auxilios temporales. Pero si comprendemos que esto es una secuencia, lo que tenemos que ir haciendo es, si no podemos cerrar la llave donde está drenando mucha agua, es decir, si no podemos cerrar los contagios de casos, lo primero que deberíamos hacer por lo menos es controlarlos o retrasarlos y evitar, por ejemplo, como está pasando en esta segunda ola, de que ya no se contagian personas en sí, sino familias completas. Se ve mucho más frecuente que en la primera ola. Entonces, tomando en cuenta ello, tenemos que mirar qué significará una gestión en salud. Y la gestión en salud parte de un concepto muy simple, el concepto que Andrija Stampar planteó en los años 1943 y que la OMS lo ha establecido. Habla de un estado completo de bienestar físico, social y de una persona y no solo la ausencia de enfermedad. Miren ustedes, no hablamos que dar salud significa solamente dejar de tener una enfermedad, sino condiciones de bienestar, de alimentación, de adaptación al medio biológico sociocultural. Esas condiciones de adaptación, ese bienestar donde propugna fundamentalmente el autocuidado de la persona, es el que muchas veces estamos dejando pasar por el enfoque hospitalocéntrico, sanitarista o solamente atención que queremos brindar. Y no digo que esté mal, sino que solamente estamos queriendo brindar ello. Entonces viene la gran pregunta, ¿por qué tendríamos entonces, si la salud es un estado de bienestar, un estado de abordaje en sus determinantes, por qué tenemos que pensar en la medicalización de la salud? Y llámese medicalización a un tema de exageración de procedimientos diagnósticos, a un tema de exageración de fármacos. Ahora todo el mundo quiere tener un fármaco que cure el COVID y sabemos que no existe el tratamiento específico y eso genera una falsa sensación de confianza que lógicamente atenta contra el bienestar del propio individuo. Por tanto, mirar a la comunidad no es darle una receta secreta ni una fórmula secreta que los cure, porque la fórmula secreta realmente está en su autocuidado y cuánto la comunidad puede organizarse para cuidarse a sí misma y nosotros darle así el soporte sanitario. Es por ello
que cuando miramos la salud pública en el siglo XXI, no la miramos aislado a un sector salud o un sector hospitales o establecimientos de salud. Lo miramos como una acción intersectorial, porque de nada sirve tratar de esperar que la gente no enferme si lógicamente en el transporte público no hay cuidados, si lógicamente no hay un apoyo del espacio laboral o el espacio empresarial para que los trabajadores no se contagien y finalmente contagien a su familia. Y también debe haber acciones sectoriales, claro, las acciones de soporte sanitario, que son importantes, pero no son las únicas ni indispensables. Tenemos que intervenir los determinantes, efectivamente, los estilos de vida. ¿Qué ganamos haciendo una cuarentena si la gente está bebiendo grandes cantidades de gaseosas o consumiendo comida chatarra o bebiendo grandes cantidades de licor? Realmente, ¿dónde estamos trabajando en ese tema de bienestar? El tema de política social y económica. Y efectivamente estamos en esa disyuntiva de tengo que seguir haciendo una cuarentena y morirme de hambre. Recuerde, doctor, que yo también tengo que trabajar. O me muero de COVID o me muero de hambre, de algo tengo que morir. Y entonces la gente comienza a mirar esa política social y económica que no se resuelve tanto dando el pescado, sino enseñando a pescar. El tema de los bonos, ustedes han visto que ha generado mucho más vehiculización muchas veces del virus y tenemos los problemas de hacinamiento, bancos de la nación cerrados. Entonces, nos preocupa esa área. Y lógicamente, ¿quiénes están abogando en favor de la salud, no? La salud se ha puesto tan en juego. Miren ahora que estamos discutiendo por el tema vacunas, ¿no? Que si llegan las vacunas, recuerden que somos 31 millones de peruanos, con 1 millón de vacunas estaremos recién comenzando algo que tiene que completarse en algún momento. La vacuna no es 100% la solución, mucho más ahora con distintos tipos de cepas que hay. No necesariamente significa que nos sirve, nos va a ayudar, pero no va a resolver totalmente el problema. Y entonces vienen las preguntas, ¿qué nos puede permitir resolver el problema? Y si nosotros analizamos el abordaje general que se tiene que realizar en salud, se darán cuenta ustedes que nos perdemos, dejamos de mirar el bosque y solamente miramos uno de los arbolitos llamado diagnóstico y tratamiento. Y creemos que solucionando el diagnóstico y tratamiento en nivel de un sector salud propiamente dicho, de servicios sanitarios, estamos resolviendo el problema cuando el problema es más grande de lo que imaginamos. El problema tiene mucho más árboles, como los niveles socioeconómicos, estructurales, ocupacionales, la educación, los estilos de vida, en la enfermedad propiamente dicha, las mutaciones y cambios en las cepas, ¿no? Las propias condiciones que tiene cada ser humano, porque realmente sabemos que por COVID la gente no muere, sino por las complicaciones propias e inherentes que tengamos como reacción al COVID. Cada ser humano reacciona de manera distinta. Si miramos esto y nos ampliamos el panorama, tenemos que reflexionar un poco en lo que esta bioeticista Adela Cortina planteó a raíz de la pandemia, y Adela Cortina decía, la sociedad va a cambiar radicalmente. Después de esta crisis va a haber un antes y un después de ella. Para poder salir del antes se va a necesitar toda la capacidad moral y todo el capital ético de cada uno. Y algo interesante que se subraya en este comentario es que la solidaridad, la justicia y las buenas decisiones se cultivan, y eso va conformando un carácter en los pueblos y las gentes. ¿Qué tanto hemos promovido el aspecto egoísta de cada uno cuidarse a sí mismo, el aspecto poco solidario de yo no uso mi mascarilla y no me importa, a mí no me digas nada, no pasa nada? ¿Qué tanto se ha promovido ese espacio de empoderamiento comunitario que no es trabajar sobre la comunidad, es trabajar desde la comunidad? Y entonces fuimos viendo algunas intervenciones que se fueron dando en la pandemia desde el inicio, ¿no? Cuando se confirmaron los casos, se veía la preparación y prevención, luego intentar suprimir, intentar hacer cercos comunitarios, contenerlos, mitigarlos, pero lógicamente fue inevitable la primera ola y como que se extendió a querer buscar una transmisión generalizada, porque salió de moda la famosa inmunidad de rebaño, que finalmente trajo como consecuencia una gran cantidad de muertes. La letalidad se disparó tremendamente y lo que tenemos es las posibilidades de una segunda, una tercera ola, que va a estar probablemente relacionadas a los comportamientos poblacionales y también a los cambios climáticos. Recuerden que en temporadas de frío, por ejemplo, cuando Europa ha estado en tiempo de Navidad, en tiempo de fríos, ha habido mucha más mortalidad que cuando en Sudamérica hemos estado en tiempo de calor. Pero eso además no es solamente un factor, sino el hacinamiento y las conglomeraciones que se pueden ir dando.
lo de empoderamiento comunitario o lo de abordaje comunitario para hacer gestión no es nuevo. Me traía a propósito esta escalera de participación de Arnstein del año 1969, donde con claridad nos dice que el poder ciudadano, es decir, la asociación ciudadana, el poder delegado, el control del ciudadano, tiene mucha más fuerza en la direccionalidad que solamente esa participación simbólica que le hacemos consultando si está bien o está mal lo que hacemos, o esa no participación, cuando hacemos terapias, campañas, atenciones, donde no sabemos si la población lo quería o no lo quería, o lo necesita o no, pero sencillamente lo hacemos porque esa es una manera de decir que estamos con la comunidad. Cuando realmente estar con la comunidad es iniciar el ejercicio del poder ciudadano, es decir, hacerlo autoconsciente de su autocuidado y de la responsabilidad que tiene de lo que puede hacer. Y lo que no puede hacer, lógicamente el sistema de servicios es donde le va a ayudar a tratar de controlar y mejorar lo inevitable. Igual, hubieron otros autores como Breyer Specht que plantearon cómo es que una comunidad puede comenzar a iniciar una participación en el tema de salud desde un aporte nulo, donde solamente recibe información, y miren ahora que la recepción de información ha sido algo tan, pero tan delicado que hemos provocado una infodemia, ¿no? Mucha gente cree que esto del COVID no existe, que es una conspiración para mantenerlos encerrados, para mantenerlos aislados, que esto es para tenerlos como esclavos, dicen ahí. ¿Por qué? Porque la comunidad se convierte en sujeto nada más de información. Se convierte en bajo ya cuando le consulto y es un objeto de consulta. Pero ¿a dónde tenemos que llevarlo? Tenemos que llevarlo a un estado de asesor, de planificación conjunta, porque cada territorio, no por la geografía, sino por las características socioculturales, tiene sus propias características, y luego llevarlo a que ejerza control por delegación y finalmente a que ejerza control. Cuando logramos que la comunidad ejerza control empoderadamente, con capacitación fina y acompañándolos en ese proceso para que no haya equivocaciones, definitivamente estamos logrando que la ciudadanía se comprometa en un empoderamiento comunitario. Y tomando un poco el esquema de Mario Rovere, el doctor David Tejada Rivero, que en paz descanse, señalaba que la traducción de Alma Ata sobre atención primaria a la salud, o sea, el primary health care, fue traducido muy literalmente como primary, primario, health, salud, y care, atención. Y generalmente en la mentalidad de los médicos del año 78, después de Alma Ata, hablar de atención era pensar en consultorio, su propia hermenéutica era introducida de esa manera, y hablar de primaria les parecía primarioso, es decir, de campo, de técnicos, ¿no? No es el nivel médico que se tiene que ver. Y entonces se confundió a la atención primaria de la salud, mejor llamada cuidados esenciales de salud, como decía el doctor David Tejada Rivero, se le confundió con una atención médica primaria. ¿Y qué es una atención médica primaria? El hospital es el centro del sistema de salud, la posta de salud de primer nivel es de periferia, y bueno, pues vamos haciendo campañas transversales, no sé, lugares de reunión, casa por casa, pruebas rápidas, vamos trabajando como si el centro fuese un satélite periférico del sistema llamado hospital. A esto se le conoce como hospitalocentrismo, y esto es una atención médica primaria que no tiene nada que ver con la atención primaria de la salud, porque la atención primaria de la salud no tiene nivel de atención, tiene un nivel cero llamado territorio. Y entonces, este modelo, que es el que vemos todos los días en los establecimientos y en las redes, es un modelo basado en oferta de servicios. Sin embargo, ¿cuál es el modelo de atención primaria de la salud? Como decía Mario Rovere, es hacer una atención, es hacer una revolución copernicana. ¿Qué significa esto? El centro deja de ser el hospital. El centro se convierte en la población. Y ya no se hace intervenciones de tipo transversal, sino de tipo longitudinal. Este es el famoso acompañamiento en el curso de vida, que es totalmente distinto a la atención por etapa de vida. Porque en el curso de vida yo lo acompaño y sé la historia de esa familia desde que se inicia y a lo largo de los años. Y por tanto hablo, como digo, de intersectorialidad y participación comunal, donde los establecimientos, sea del nivel que sea, ayudan en la articulación de un buen trabajo y una guía científica. Y los hospitales y otros establecimientos tan solo se convierten en centros de apoyo, porque la salud, llamada bienestar, realmente debe ser manejada por la comunidad. La salud no es lo mismo que asistencialismo, sanitarismo o atención médica. Entonces, hay que diferenciar la salud, que es algo mucho más grande y que pertenece a la comunidad, con algo reduccionista y pequeño, como decir que salud fuese curación.
Visto en ese aspecto, Popeye, ya en el año 2010, nos plantea la idea de que el camino es ampliar la participación comunitaria y el empoderamiento de la comunidad, donde debemos de partir del tema de informar, consultar, que son temas muy pequeños, a un tema mucho más amplio que enriquece, ¿no?, en los resultados de los servicios asistenciales, enriquece en los resultados sociales intermedios y enriquece en los resultados de salud. Estos elementos que enriquecen son fuertemente cruzados por dos estrategias importantes: el poder delegado y el control comunitario. Deberíamos preguntarnos si hasta el momento hemos logrado un control comunitario en tiempos de COVID. La comunidad de alguna manera se organiza, ha entrado en pánico y comienzan a preguntar, ¿no? ¿Qué debo hacer, doctor? ¿Qué está pasando? Ayúdeme, tengo dudas. Unos me dicen que tome esto, otros me dicen que tome lo otro, y comienza a haber problemas de ese tipo. Ya la Comisión Lancet, una publicación reciente, este año, hace poco, perdón, el año pasado, ya planteaba que las 10 acciones globales prioritarias que se tienen que hacer en pandemias como la que estamos viviendo es, primero, analizar el origen de la pandemia, pero sobre todo prepararnos para las futuras pandemias. Es algo que no podemos olvidar. Esta es la primera de muchas pandemias que probablemente lleguen, y si no miramos desde la comunidad podemos cometer errores. Lo segundo, intervenciones no medicalizadas. Lo dice la Comisión Lancet a nivel mundial. Las intervenciones medicalizadas tienen el gran problema de crear falsas sensaciones de confianza. El tercero, formulación de políticas basadas en la ciencia. Si yo quiero mejorar algo, las políticas que debo realizar tienen que estar basadas en evidencia científica, no por antojo o porque me fue bien, sino tiene que haber una evidencia sólida que me permita interponer el menor riesgo al paciente y el mayor beneficio hacia él. Que los datos sean oportunos y consistentes es un gran problema que estamos viviendo aquí, por ejemplo, en el Perú. Hay mucho subregistro y hay muchas situaciones que no están siendo detectadas, y lógicamente cuando miramos la bandera de riesgo alto, muy alto, como que la región le dicen, oye, me pusieron algo que a mí no me correspondía porque estamos en un nivel bastante alto, justamente porque no hay datos oportunos y consistentes. Debe haber un acceso equitativo a las herramientas para combatir el COVID. Y todos tenemos que estar alineados a entender un solo idioma, no que cada uno mande por su lado un tipo de recetas distintas. El financiamiento frente a la emergencia, que tiene que darse en cualquier país. La protección a los grupos vulnerables, que muchas veces se ha perdido. Una reforma financiera a largo plazo que priorice la salud pública como base y fundamento de lo que tenga que darse. La recuperación verde y resiliente, porque esto nos debe enseñar que la ecología es uno de los elementos fundamentales que tenemos que cuidar. Y sobre todo, paz y cooperación globales. Si todos los países se unieran, porque realmente nosotros, para lograr la inmunización total de esta pandemia como tal, debido a las migraciones y a los viajes, necesitaríamos que 80-85% de la población mundial como mínimo esté vacunada para evitar los riesgos de transmisión o retransmisión. Sin embargo, como vemos que cada quien está comprando por su lado, lamentablemente el índice de vacunaciones no creo que sea muy alto, por lo menos este año, porque si todos los países se pusieran de acuerdo en invertir en un solo macro laboratorio, macro producción, tendríamos lógicamente vacunas, muchas más vacunas de las que estamos peleando ahora individualmente. Y entonces, cuando señala y subraya la Comisión Lancet las intervenciones no medicalizadas, habla, entre otras, las que ya conocemos: el tema de las máscaras faciales, la higiene personal, el distanciamiento físico, es decir, el espaciamiento, prohibir los grandes eventos públicos, ¿no? Protección especial a poblaciones vulnerables, poblaciones también socialmente vulnerables deben ser protegidas, entornos congregados, por ejemplo, centros de atención, personas mayores, hogares de ancianos, prisiones, albergues, etcétera, ¿sí? Las pruebas deben ser las más específicas y sensibles y tomarse realmente cuando las requerimos para poder, lógicamente, determinar los cercos epidemiológicos. La cuarentena y aislamiento en el hogar, ¿no? Sobre todo cuando el entorno es seguro. Y si no es seguro, generar entornos de tipo ambientes temporales. El apoyo social para los aislados, que es muy importante, que se están dejando de lado. Transporte público seguro, lugares de trabajo seguro, viajes internacionales, la misma protección social, pero sobre todo un elemento que subrayo con fuerza es el liderazgo comunitario y trabajadores de salud comunitarios. Esto no es una afirmación utópica, es realmente el centro de lo que puede manejarse cuando hacemos este tipo de intervenciones.
Y aquí es donde me detengo a decir el reporte que hubo en noviembre del año pasado acerca de lo que se denominó el éxito de Wuhan. En lo particular, tengo la experiencia de estar siguiendo qué está pasando día a día en Wuhan para ver su comportamiento. Y claro, y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo hizo Wuhan para salir y no tener segundas o terceras olas como le estamos haciendo a los demás? Una de las situaciones es que la velocidad de respuesta de China fue factor crucial. Miren, nosotros los latinoamericanos nos cruzamos de brazos mirando lo que pasaba en China y en Europa, pensando que nunca iba a llegar la pandemia, que si nos hubiéramos preparado probablemente otro hubiera sido la historia. Docenas de ciudades implementaron restricciones familiares al aire libre. Miren, restricciones familiares al aire libre, lo que generalmente significa que solo un miembro de cada hogar podía salir de la casa cada 2 días para recolectar los suministros necesarios. Solo un miembro, nada más. Lo bueno es que China y Wuhan tienen una cultura de autorrespeto a sí mismos que no son como intentar engañar acá, ¿no? Allá, por ejemplo, ellos llenan sus datos y con el código QR les van a decir quiénes pueden entrar a una tienda y quiénes deberían quedarse en la casa. Me cabe pensar que por la cultura que tenemos en Latinoamérica, muchos adulterarían esos datos solamente con la finalidad de poder salir de casa. Y ese es un elemento que es interesantísimo analizar, porque lo que dice justamente los chinos es que el compromiso con el bien común está arraigado en la cultura. No existe el hiperindividualismo que caracteriza a partes de los Estados Unidos y ha impulsado la mayor parte de la resistencia a las contramedidas contra el coronavirus. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que se intenta decir algo, dicen, no, esto es mentira, ¿por qué dicen que salgamos a la calle? Pues no dicen que salgamos a la calle, si en las marchas nadie se contagiaron, y comienza a haber una serie de eventos así. Estos elementos generan el empeoramiento de lo que se denomina la infodemia. Los hospitales de Fangan, que fue interesante, más que todo sirvieron ¿para qué? Para que las personas que tengan COVID no tengan que aislarse en su casa. Y por tanto, la idea fundamental era ponerlo lejos de casa para que no infecte. Ahora, con mucha más razón con las nuevas cepas que son altamente infecciosas, cuando uno ya le diagnosticaron que está enfermo, ya contagió a los demás miembros de la familia hasta 5 o 4 días antes. Entonces, frente a ello, para ir terminando, centramos una propuesta desde el Colegio Médico, el Consejo Regional 1, basado justamente en elementos del marco teórico del tema comunitario, que era un plan de abordaje, es decir, teniendo un objetivo claro frente al problema de salud comunitario, hacerlo con y dentro de la comunidad, no sobre la comunidad, sino con, dentro, desde la comunidad, que sea integral, es decir, con enfoque holístico, persona, familia y comunidad, y que se ve el territorio, pero como un espacio socioantropológico que va más allá de una geografía. El territorio no es un espacio geográfico nada más, es un espacio de cambio de culturas, de valores. Hasta el Internet y el Facebook se convierten en un espacio también territorial. Y la propuesta del Plan Paciente era la siguiente, ¿no? Tener un equipo comunitario de salud que esté conformado por varios televigías comunales. ¿Qué es un televigía comunal? Es aquel que no va a salir de su casa, está contactándose con sus vecinos vía telefónica para evitar riesgos, vía WhatsApp, y a través de ello monitoriza entre 10 a 15 familias y lógicamente cuando ve que algo está mal, comunica inmediatamente a su equipo comunitario de salud y el equipo comunitario determina que ya sea MINSO Salud, el equipo que esté planteando, estos envían un equipo de intervención sanitaria a las casas donde se está detectando, pero ya puntualmente. Nos ahorra el recurso de no tener que ir casa por casa, sino a las casas donde algo se va mal. Si fuese un tema de COVID, y vemos que en ese tema de COVID hay la posibilidad de que quede en su casa porque no hay riesgo para los demás, que continúe ahí. Pero si vemos que hay complicación, en ese caso, lo llevamos al centro de aislamiento temporal que debería existir para que no contagie a los demás miembros de su familia o, en su defecto, si algo se complica, directamente al hospital. Pero eso ya lo hace el equipo de intervención sanitaria, el equipo de médicos y enfermeras que irían, pero previo llamado interrelación con la televigilancia comunal que hemos planteado. Si hablásemos de paciente, que es el plan de abordaje comunitario integral en territorio, hablaríamos de una serie de elementos que se conjugan entre distintos sectores y áreas de televigía con el soporte sanitario debido. O sea, gestionamos desde la comunidad, con la comunidad, no sobre ella en sí, para que luego nosotros seamos el soporte sanitario de oferta que se requiere para que las comunidades comiencen a cambiar. No hay nada mejor que un par diciéndole a otro par, ponte la mascarilla. Porque si lo conocen va a ser mucho mejor el consejo que si alguien externo, un personal de salud, un policía, le dice póngase bien la mascarilla. De solamente la rebeldía podría estar cambiando la respuesta que podría darse.
Y entonces se fundamenta recientemente en una publicación de salud pública de Bispo Junior en Brasil, para el enfrentamiento de COVID, vuelven a resaltar ellos, bajo ese modelo de Rifkin y George, que el empoderamiento comunitario, es decir, la influencia del desenvolvimiento comunitario, tiene una visión de salud orientada a las condiciones humanas, algo que hemos perdido de vista y que nos permite planear y conducir las actividades, ¿no?, en las comunidades usando profesionales y obviamente con recursos y como facilitadores, pero no apuesta al tema de solamente colaboración o intervención sanitaria, ni al tema de movilización comunitaria, sino fundamentalmente al tema de desenvolvimiento comunitario, cuando las personas se cuidan y cuando los niveles de autocuidado ya no se dan, entonces definitivamente entra el soporte sanitario a ayudar en el tema de su enfermedad. Y lo que diferencia el plan paciente como gestión comunitaria, lo diferencia de una intervención sanitaria en comunidad, llámese las campañas o el casa por casa, lo que lo diferencia es que la necesidad del personal sanitario resulta siendo mínimo. En cambio, en las campañas casa por casa, el personal sanitario tiene se requiere contratar más. El seguimiento comunitario por parte del primer nivel de atención, o sea, los establecimientos que están cerca, se da permanentemente a través del televigilante comunal, que es el nexo. En cambio, cuando no hay cuando se hace solamente algo transversal, se hace la campaña termina a 2 de la tarde y luego no se sabe qué pasó con las personas en sus casas. Pueden haber desaturado, pasar algo y no hay ese contacto continuo, sino una intervención transversal. El plan paciente promueve el autocuidado. Las intervenciones sanitarias no provienen de autocuidado, sino provienen que si te enfermas te curo. El plan paciente no es medicalizado, muchas veces las campañas dan pues algunos fármacos, no sé, y lógicamente eso provoca cierta confusión en la gente. El plan paciente es sostenible para otros problemas de salud, podemos ver diabetes, hipertensión, basta que nos digan que está mal y vemos cómo abordarlo. En cambio, las intervenciones sanitarias generalmente son focalizadas hacia metas ya establecidas. El plan paciente promueve el empoderamiento comunitario. En cambio, las intervenciones sanitarias solamente se enfoca a asistencia, pues no sanitaria nada más. El costo es mínimo, el plan paciente, porque lógicamente los televigías vecinales no son personas de salud, no se tienen que contratar y lo que promovemos es el sentido de solidaridad. Por tanto, no tendría que costar casi nada. En cambio, las intervenciones sanitarias, lógicamente, hay que intervenir en la contratación de recursos y de logística. Entonces, cuando queremos nosotros abordar una comunidad y establecer una estrategia de gestión, que puede ser, por ejemplo, el plan paciente u otro plan que ustedes deseen ver, lo primero que hay que ver es detectar. ¿Qué es detectar? Definir disparidades en salud, cuáles son las poblaciones vulnerables, cuáles son las disparidades en las poblaciones vulnerables y considerar ese efecto de los factores intervinientes. Una vez que entendemos el territorio y lo detectamos así, procedemos ya a identificar los determinantes de la salud en persona, familia y comunidad, servicios de salud, para ver cómo vamos a jugar con esas piezas para que llegue muy bien el mensaje y nos lleve adelante. ¿Cuál es el objetivo final? Reducir, es decir, intervenir, evaluar, trasladar y diseminar y sobre todo cambiar políticas, lograr que las políticas estén basadas en evidencia. Bien, esto es lo que quería dar como una primera disertación esta noche para abrir el panel de preguntas de, digamos, especificidades que se puedan dar en esta propuesta de gestión comunitaria en salud en tiempos de COVID-19. Doy pase a la licenciada Torres para la ronda de preguntas. Muchas gracias, doctor José, por esta disertación, la cual es muy interesante hoy en día con lo que estamos viviendo a nivel mundial, pues, ¿no? Y sí, efectivamente, vamos a pasar a la ronda de preguntas de esta noche y tenemos la primera pregunta. Juan Carlos Namok Guerra indica, ¿qué estrategia sociocultural podríamos adoptar para evitar una tercera ola de la pandemia de COVID-19? Efectivamente, cuando nosotros, las olas de pandemia, o llámese los modelos matemáticos de pandemia que se van dando justamente porque faltan personas que se van a ir contagiando. Con el tiempo probablemente todos nos contagiemos. El tema es en qué momento nos contagiamos y en qué situación de oferta sanitaria nos contagiamos. O sea, si todos contagiamos al mismo tiempo, lógicamente va a haber un colapso. Entonces, tenemos que comprender que para que una tercera ola no exista, o por lo menos se minimice, es
crear condiciones socioculturales propias de cada comunidad. Por ejemplo, si es una comunidad de la sierra, no va a ser lo mismo que en una comunidad de la costa ni en una comunidad de la selva. Cada uno tiene características propias de cuidado. Por ejemplo, recuerdan que la primera ola, en algunos lugares de la sierra, los ronderos ayudaban mucho. Y luego en las zonas de la costa también habían personas que se organizaban en sus barrios vecinales, como amigos, se ayudaban solidariamente. Uno de los principios que nos enseñó Wuhan es la solidaridad. Si alguien está mal, le comunica a otro y comienzan a prevenir y a darle modelos de cómo cuidarse en casa, cómo aislarse entre ellos, cómo evitar más contagios, y esto va a minorizar, uno, las complicaciones, obviamente enseñar a no automedicarse, que es un patrón sociocultural muy arraigado en el Perú, el tema de la automedicación es bastante fuerte, y ese es un patrón sobre el cual requiere mucha información. Acá pienso que el enfoque interdisciplinario desde las distintas profesiones, medicina, enfermería, antropología, sociología, el mismo derecho, ingeniería, pueden ayudar a mirar cómo cada territorio, que no es el espacio geográfico, sino el espacio sociocultural, puede responder de manera distinta a sus propias condiciones de autocuidado y bioseguridad. Bien, muchas gracias. Y también tenemos otra consulta. Buenas tardes, felicitaciones por los organizadores y al doctor por la exposición. Los planes comunitarios, ¿qué costo económico tiene para la institución que desea implementarlo? Efectivamente, uno de los elementos interesantes que tienen los planes comunitarios es justamente el modelo de las mismas estrategias que se plantearon en Alma Ata 1978, fue la propuesta de que hacer estrategias de bajo o nulo costo. El tener personas empoderadas que se cuidan y que cuidan además a sus vecinos con un principio de solidaridad no tendría por qué costarnos nada, porque tendríamos que crear la motivación intrínseca de cuánta gente quiere liderar y cuánta gente quiere capacitarse y telecapacitarse. Segundo, el costo se reduce tremendamente porque no necesitamos grandes equipos que salgan a mirar a todas las personas independientemente lo requieran o no, sino se va a ir con pequeños equipos solamente a donde nos necesitan de acuerdo a la coordinación con el televigilante. Y por tanto, las estrategias comunitarias son las más económicas, las más baratas, pero que sí requieren, obviamente, todo el esfuerzo de concertación social, como lo dice la teoría de Matus, mirar los actores y las posiciones de los actores, porque cada actor social tiene sus propias características para estar a favor o en contra de una situación. Esos espacios de diálogo, de consenso son importantes. Por ejemplo, si en este tiempo en un gobierno regional se une las estrategias del gobernador regional con la de los alcaldes provinciales y distritales y se mancomuniza esto junto con los aportes de la comunidad y de los televigías, funcionaría muy bien y con un mínimo gasto y con buenos resultados. Y lógicamente sin perder de vista que tenemos que mantener un soporte sanitario adecuado en el caso de hospitalización, UCI, etcétera, ¿no? Es muy difícil hablar del tema de hospitales en nuestro Perú porque prácticamente son los hospitales son los que están colapsando hoy en día porque no tenemos una infraestructura adecuada en el sistema sector salud. Pero bueno, es bueno implementar nuevas ideas y nuevas cosas para que afrontar este tipo de enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial. Otra de las... Sí, licenciada, si me permite, mire usted ahí un detalle. Si bien es cierto, el sistema sanitario, porque no es un sistema de salud, es un sistema sanitario, está bastante precario, es cierto, pero si hubiéramos tenido pocos casos, con la habilidad del profesional peruano, médico, enfermera, con la habilidad de los profesionales peruanos, con lo poco que teníamos, con pocos casos regularmente, hubiéramos tenido menos mortalidad. El gran problema es que hemos tenido baldes chiquitos, ¿sí? Y no nos hemos dado cuenta que el caño se abrió y vino con todo. Entonces ya se rebalsaron los baldes y esa poca capacidad que teníamos, que podía haber solucionado pocos casos, se desbordó. Y al desbordarse nos sentimos más precarios que precarios, o sea, mucho más precarios. Entonces sentimos que ya no somos ni precarios, ya no existimos. Entonces, pero si regulásemos eso, y si lográsemos que no se incrementen los casos tan apresuradamente como se están dando, porque los casos van a seguir, tenemos aquí hasta el 2025 por lo menos, pero si no lo hacemos tan apresuradamente, probablemente las pequeñas agravaciones que se den alcancen las camas que podemos tener y las atenciones que podemos brindar. Entonces optimizamos recursos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos jugando como en un partido de fútbol. Jugamos todos replegados a la defensa, pero nadie pone delanteros.
Entonces nadie va al primer nivel de atención ni nada, toda la gente va de frente al hospital, se automedica, va al hospital, se complica, va al hospital. Entonces hemos perdido de vista, no estamos enfrentando el problema, estamos esperando que el problema atore los arcos de fútbol y ya no tenemos arqueros, ni tenemos arco, ni tenemos nada. Ese es el gran detalle, porque recuerde que hay otros países en el mundo, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Uruguay, que tienen sistemas de salud tan precarios como Latinoamérica y que por Pero no han rebalsado. no rebalsa. El tema es el rebalse, el problema. Adelante, licenciada, disculpe la interrupción. No se preocupe. Y efectivamente, cuando hemos estado hablando sobre esta pregunta de los hospitales, acá hay una pregunta que hace Ibáñez César. Dice, ¿qué estrategias generales cree usted que el gobierno debería implementar desde los demás ministerios? Considero que un buen ministerio de salud definido como salud, como bienestar, porque lo que nosotros tenemos es una secretaría sanitaria o un ministerio asistencial que solamente ve servicios, que son establecimientos de salud, pero no tenemos un ministerio de salud. Si fuera un ministerio de salud, debería ser el presidente del Consejo de Ministros, porque salud visto como bienestar debería articular todo lo que ocurre en los ministerios, algo que recién se está dando cuenta el gobierno peruano de cómo es que el Ministerio de Salud debe dar las pautas de articulación. Ve usted lo que ha pasado. Estamos en plena campaña electoral y todo el mundo se disparaba y decía, ¿y quién da las pautas de cómo debe ser la campaña electoral para COVID? Y todo el mundo dio la vuelta y dijo, el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud dijo, ¿qué, yo? O sea, mira, por un lado decía el Jurado Nacional de Elecciones, no, nosotros lo hacemos, y luego el Jurado Nacional de Elecciones dice, no tenemos nada que ver con esto, que lo ve el Ministerio de Salud. Esa desarticulación es el primer gran problema. Lo primero que debería hacerse es una articulación ministerial para temas de bienestar como efecto de cabeza, como si fuera un jefe de comando, el Ministerio de Salud, y dejar de mirar al Ministerio de Salud como un ministerio asistencial hospitalario de servicios, sino como un ministerio de bienestar. Primer punto. El segundo punto de política de gobierno es que ya no podemos tener un sistema de servicios desarticulado. O sea, tenemos MINSA por un lado, salud por otro lado, la sanidad por otro lado, y lamentablemente yo no soy asegurado, me atiendo en el MINSA. Entonces, ese tema, que además de ya ser complicado en la pandemia, se complica mucho más porque puede haber camas en el seguro, pero en el MINSA no hay, o si hay en el MINSA, pero el seguro no, si hay en la sanidad, estas camas son para mis afiliados, entonces altera mucho más el egoísmo. El tercer punto, que en tiempos de pandemia debería hacerse una ley no de libre mercado, sino de regulación como la tuvo Corea perfectamente. Y en esa ley de regulación, como la manejó Corea, lógicamente ya no hay un negocio hemos llegado a un punto de negocio de que alguien dice las mascarillas, y la mascarilla que valía 50 céntimos vale 5 soles, la N95 que valía 3 soles ahora vale 70. Entonces, esas cosas ya no pueden pasar. Debe haber tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia nacional no debería haber ese tipo de especulaciones. Y otras leyes que deberían vallarse son las leyes de régimen laboral, porque lógicamente la gente desea activar la economía a todo precio, aunque los trabajadores se enfermen y las familias caigan. Entonces, todos estos espacios significa una ley de articulación en tiempos de emergencia y de no emergencia. Y definitivamente tiene que haber una reforma total del sistema de salud, donde la población, como lo ponía el esquema, tiene que ser el centro del sistema. Y más bien lo demás articula a la población. Claro, así es. También tenemos varias preguntas esta noche. Una consulta, doctor. Sabemos que existen médicos especialistas en los hospitales. ¿Existen médicos especialistas de primer nivel de atención? ¿Y cuál es la función de ellos? Correcto. Dentro del parámetro de especialidades, siempre ha existido, inclusive desde Alma Ata, desde 1978, la única especialidad que se deriva de la atención primaria de la salud, que es una tecnología propia de la salud pública, la única especialidad médica es la medicina familiar y comunitaria. La medicina familiar y comunitaria es la quinta especialidad troncal. Cuando hablamos de especialidades troncales, hablamos de medicina, de cirugía, de ginecología y de pediatría. La quinta especialidad troncal es medicina familiar y comunitaria. Esta especialidad se dedica a atender centrada en la persona y sus problemas de salud. Es decir, mira a la persona en su entorno, familia y comunidad. En otras palabras, miramos a la persona para hacer prevención cuaternaria y no sobrediagnosticar y tampoco tratar ni sobrediagnosticar. Miramos a la familia porque el entorno familiar es fundamental, no solo para la fidelización de tratamientos, sino para manejo del entorno de funcionalidad y el soporte, que ahora se hace y miramos a la comunidad porque el entorno comunitario es fundamental. Esta especialidad debería estar dirigiendo el sistema
y localizándose fundamentalmente en ser el gestor del primer nivel de atención. Y quizás ¿por qué el primer nivel de atención? No porque le pertenezca a ese nivel, sino porque se busca que se gestione bien los elementos de territorio, que los maneja muy perfectamente el especialista en medicina familiar y comunitaria, pero que además permita que esa puerta de entrada al sistema de servicios sea mucho más regulada. Eso no quita que el especialista en medicina familiar también esté en áreas hospitalarias respondiendo a interconsultas y esté en segundo y tercer nivel de atención, pero fundamentalmente tiene un rol interesante en el control de este sistema de servicios de salud en el primer nivel, pero mirando con el enfoque de nivel cero, que es el nivel territorio. Bien, perfecto, doctor. Y vamos con dos últimas preguntas. Normativas en salud pública que se debería cambiar para fomentar el plan de seguridad el plan de salud de gestión territorial paciente. Una de las cosas que debería modificarse, debería entenderse, es que en tiempos de COVID no deberíamos vehiculizar la enfermedad. Y eso parte de que ya desaparece en tiempos de COVID el concepto de promotor o agente comunitario que se desplaza y entra el concepto de televigía, aquel que se protege y aquel que no se expone de ninguna manera. El segundo concepto que debe priorizarse y cambiarse es de que el promotor de salud hace el papel del médico o el agente comercial del médico. No, el televigía vecinal hace el papel del rol de pares en comunidad y no va a detectar ni prepararse para enfermedades, sino para escuchar los problemas de salud, que es algo que es mucho más enfermedades, y decir la convivencia ciudadana de solidaridad. El tercer punto es que ya no es que se trabaje sobre la comunidad, romper bajo una normativa que se va a trabajar desde la comunidad. ¿Qué significa? Vamos a escuchar a los televigías, vamos a escuchar a la comunidad organizada y de acuerdo a ello, todo el sistema de servicios de salud que esté en esa zona territorial se pone a disposición de la atención y soporte sanitario inmediato a través de atenciones dirigidas a los hogares coordinadas con los televigías cuando sea necesario. Y luego ya ese control sanitario estricto y mantenido en todas las definiciones integrales en el tema de salud. Entonces, cambiando ese modelo, estaríamos hablando de intervenciones por curso de vida y no por etapa de vida. Cambiando el modelo, ya no estaríamos hablando de una atención de salud, sino de un cuidado esencial de salud. Entonces, ese paradigma tiene que irse rompiendo, porque en la medida que no se rompa, siempre vamos a decir, esperemos enfermarnos para que nos esperen curar. Exactamente. Y esta pregunta sí me parece interesante. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué dura más, la inmunidad después de tener COVID-19 o la protección de las vacunas contra el COVID-19? Esa es toda una pregunta que está en una base de investigación científica interesantísima. Ve usted, se había luchado mucho por el tema de la vacuna durante todo el año 2020, una carrera veloz, muy agradecido por la comunidad científica a nivel mundial, pero trabajando con el virus COVID que ya conocíamos todos. Nadie podía comprender que este virus podía mutar tan rápidamente y algunos comenzaron a mirar la variante inglesa, luego la variante sudafricana y ahora la variante de Manaus. El tema es interesante porque nació la pregunta en el modelo inglés, ¿por qué tantas estas variantes estaban apareciendo? Y los mismos ingleses llegaron a decir, no se asusten de la variante inglesa, porque ténganlo por seguro que en Sudamérica debe haber más de 25 variantes más. Lo que pasa es que no hay los estudios para demostrarlo ello. ¿Qué es lo que está provocando las variantes? Está provocando que el virus de Wuhan, que tenía su propio clima, su propio estado, su propio movimiento, debido a un mundo globalizado donde migramos tremendamente y viajamos a cada momento, este virus ha ido teniendo contactos a distintas alturas, distintos climas, distintos países, distintos momentos. Eso ha hecho que, como todo ser vivo, mute muy rápidamente y se haya vuelto en algunos casos más rápido, en otros casos más letal y en otros casos más rápido y letal, como pasa el caso de Manaus. ¿Qué significa eso? Que la vacuna que se obtuvo sí puede ser efectiva, evitar la mortalidad, para la cepa inicial que se conoció. Pero para las nuevas cepas, ¿qué tanto será la eficacia para las nuevas cepas? Probablemente sea menor en algunas cepas. Nos va a proteger, pero no va a ser como si fuera la cepa por la cual fue preparada. ¿Eso qué significa? Como lo ha dicho Pausi hace poco en una entrevista. Significa de que aun cuando yo esté vacunado, yo tengo que seguir usando mascarilla porque yo podría igual infectarme y llevar la enfermedad a otros. Lo que debe evitar es que yo me complique de la enfermedad. O sea, las vacunas, probablemente esto llegue a ser como la gripe que nos vacunan anualmente, ¿no? Las vacunas van a tener que variar porque va a haber una serie de cepas. El gran problema es igual que el colapso sanitario. Así como avanza la cantidad de casos y no se puede detener porque no estamos mirando desde la comunidad, igual, al no mirar desde la comunidad, permitimos que se vehiculice más rápido.
Y al vehiculizarse más rápido va a haber más cepas mutágenas y por tanto las posibilidades de morir van a ser mucho más rápidas. Y otra vez se colapsa el sistema sanitario. En otras palabras, todo vuelve a la comunidad. La vacuna no va a ser la solución, va a ser una parte muy pequeña de la solución. Y es más, si nos confiamos en ello, va a haber más colapso sanitario. Va a tener que haber una y otra vacuna que se van a ensayar, digamos, de aquí hasta el 2025. Pero eso significa que tenemos que sentarnos a pensar en la regulación social, en el comportamiento comunitario, en el autocuidado, en el lavado de manos, en el distanciamiento físico, en el tema del uso de mascarilla cuando tenemos la posibilidad de estar en un sitio de contagio. Y tenemos que comenzar a pensar creativamente desde la comunidad cómo es que la comunidad, nosotros como comunidad, asumimos que está muy bien cuidarnos y que queremos seguir viviendo. Si partimos de ese principio, todos podemos pasar muy bien esta pandemia hasta que el virus definitivamente va a caer y al final puede desaparecer, porque si todos hubiéramos actuado bien en 10 a 14 días que iban cayendo los virus en los distintos cuerpos humanos, sencillamente ya esto no se iba a diseminar y chao pandemia y sin necesidad de vacuna. Pero como no lo hicimos así, basta que queden 2 o 3 en el planeta, lógicamente va a aumentar. Mire, para que se logre la inmunización de esta pandemia, necesitamos que el 80% de personas como mínimo esté vacunada. Ojo, he dicho 80% de personas del planeta, no de un lugar, del planeta. Y usted dirá, pero ¿por qué, doctor, me dice del planeta? Porque así usted vacune todo Lambayeque, va a haber gente que va a venir de Trujillo, de Cajamarca, de Chimbote, de Huaraz, o de Francia, o de España, que van a venir con sus nuevas cepas. Y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, para eso se requiere que el mundo también sea solidario y se pongan de acuerdo en que las vacunas sean repartidas gratuitamente al mismo tiempo a nivel mundial, invertir sus millones y ya no estar pensando quién vende la vacuna más barata, quién me la compra, quién la subió, sino que el planeta tiene que comenzar a pensar, o nos vacunamos todos o va a ser en vano esta vacunación. Entonces eso que traigo el milloncito, que traigo 300,000, no nos sirve de mucho. Exactamente, doctor. Y una última consulta ya para culminar, y esto yo lo he escuchado constantemente entre diferentes familiares, personas que conozco. ¿Por qué la vacuna es supuestamente la que me va a ayudar a que no me contagien, como ya lo explicó usted? Pero ¿qué esperamos de la vacuna? ¿Será una vacuna verdadera que dicen unas personas, usted sabe que un virus se mata con otro virus? Entonces, ¿qué puedo tener con esta vacuna? ¿Qué me puede dar? Porque a través de los medios locales hemos visto varias cosas cuando les hacían las pruebas de las vacunas, pues, ¿no? Hay algunos pacientes que no resistían, no morían, etcétera, pues, ¿no? Entonces, lo que hay que quedar claro con respecto a la vacuna, las vacunas actuales que estamos teniendo son de una tecnología avanzada interesante. Antes, cuando queríamos hacer una vacuna viral, teníamos que aislar el virus, cultivarlo en células cerebrales y seguir todo un proceso, y prácticamente nos inoculaban el virus atenuado, o sea, el virus tontito así todo movido, y entonces entraban nuestras células de defensa y formaban la defensa. Esa era la vacuna tradicional. Tradicional, exacto. La tecnología ha avanzado tanto que ahora lo que hacen es cogen la ropita del virus, o sea, su cápside, su virion, pedacitos de su ARN, y sobre ese liofilizado preparan toda una respuesta inmunológica en reguladores genéticos. Entonces, ¿qué significa eso? La vacuna es más rápida, me evita menos cultivo, y lo que me está metiendo ya no es el virus, me está metiendo la ropita del virus. En otras palabras, mis defensas lo que encuentran es, van a comer algo, pero no van a luchar contra nadie. En cambio, en el virus atenuado tenían que luchar contra algo. Entonces, las vacunas que vienen con estas recombinaciones, estos fragmentos, nos van a ayudar bastante a prevenir la complicación de la enfermedad. Mire usted, la complicación, pero no van a evitar que me infecten. O sea, yo puedo infectarme, porque a mí lo que han creado es que mis defensas, es como decir, me han inoculado un gimnasio de un mes y estoy listo para la pelea. Pero eso no significa que no me van a golpear. De que me van a pegar, pero estoy listo para la pelea. Entonces, yo ya tengo esa cantidad de defensa que va a impedir que yo me complico, muera. Excelente, por ese lado, bien, hay que vacunarnos todos. Pero no va a impedir que yo me pueda infectar, y al infectarme, infecte a los demás. Por eso es que aunque me coloquen vacunas, tengo que usar mi mascarilla y seguir cuidando. Entonces, tenemos que pensar nuevamente en qué se va a hacer desde la comunidad. Punto número 1. Punto número 2. Las personas que han muerto por el tema de la vacuna, esto han sido porque, lógicamente, a pesar de ser vacunadas, su propia respuesta orgánica no ha resistido cuando fueron infectados.
o porque probablemente alguna cepa distinta a la que se esperaba responder la vacuna apareció. Claro, imagínense, a usted lo entrenan para pelear con Mohamed Ali y de repente está listo y le dice, el día de hoy pelea Schwarzenegger. Oiga, pero no me dijeron que era Mohamed Ali, uy, ahora sí ya me mató. Entonces dice, por las puras me entrené, se da cuenta. Entonces, eso puede haber pasado con las personas que se dieron, pero no es que la vacuna los haya matado. Ahora, la posibilidad, obviamente, que una vacuna nos haga daño, es una posibilidad que se da en cualquier persona, sobre todo si tiene alergias ya demostradas, y para eso, lógicamente, tiene que hablar con su médico y preguntar, ¿no? Pero son pocas las causas que se pueden dar por una reacción vacinal, o sea, por una reacción al tema de vacunas. Pero lo mayormente, en esta vacuna, de lo que yo sé de esta vacuna, no le veo riesgos. El gran problema sí que no nos protege totalmente. Es decir, que a pesar de que yo puedo vacunarme, puedo enfermarme, sí. Que puede ser una cepa distinta a la que probaron la vacuna y esta sí me mate, por supuesto. Que yo me puedo infectar, claro, y puedo infectar a los demás, sí. Lo que va a hacer esta vacuna es intentar proteger mi vida, protegerme del golpe, pero no necesariamente va a evitar de que me pueda caer. Pero ante no tener nada y tener una leve protección, mejor tener esa leve protección. Muchas gracias, doctor. Podríamos quedarnos toda la noche hablando sobre este tema que es muy interesantísimo hoy en día con el sector salud y qué es lo que nos aqueja a nuestro país, al Perú y a nivel mundial, pues, ¿no? Estas ideas, estas inquietudes que hemos tenido lo hemos podido resolver el día de hoy, por lo menos mi persona, y sé que el público en general también que está presente mediante esta plataforma, también ha dilucidado muchas inquietudes que ha tenido. Le agradecemos nuevamente, doctor José, por esta brillante disertación y voy a ceder el uso de la palabra a nuestro director de la Escuela de Posgrado, el magíster Jesús Alberto Jiménez García, quien también quiere expresar su agradecimiento a todo el público presente y en general a usted por su apoyo a la Escuela de Posgrado. Adelante, doctor Jesús. La verdad, como bien has dicho, Cintia, la forma pedagógica y la forma tan didáctica en la que el doctor José Elías Cabrejo realmente aborda un tema tan difícil, tan complejo, sin duda siempre sorprende y la verdad que sus alumnos en el posgrado ya lo comentaban eso en la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. Así es que mis felicitaciones, doctor Cabrejo. No creo que sea esta la última vez que lo tengamos presente en este tipo de eventos, sino que seguramente lo seguiremos invitando porque la gente está ávida de tener una información científica real y fidedigna de aquello que viene afectando a toda la población, no solamente peruana, sino mundial. Esta pandemia ha trastocado una serie de paradigmas, nos ha cambiado completamente la vida y creo yo que la forma de trabajo hoy en día sin duda va a tener que repensarse por cuanto, como bien lo ha dicho usted y lo ha enfatizado al final de esta participación suya, pues todavía, ¿no? Incluso teniendo las vacunas, vamos a tener que guardar los máximos cuidados posibles, vamos a tener que hacer un esfuerzo no individual, sino colectivo, ¿no? De toda la sociedad, no solamente peruana, sino mundial, porque este es un problema que tranquilamente mal tratado y mal llevado y sobre todo mal gestionado puede ocasionar muchísimos fallecimientos más que serían muy lamentables. No quiero extender más esto ni tenerlo todavía más tiempo con nosotros, además de lo que ya nos ha dado generosamente, doctor Cabrejo. Solamente quisiera agradecerle, reiterarle mi agradecimiento una vez más por participar en este tipo de eventos que seguirá realizando la Escuela de Posgrado y además que nos ha complacido mucho tenerlo como docente en uno de nuestros programas de maestría. Esa es la calidad de los docentes que actualmente tiene la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán y que seguirá justamente manteniendo, ¿no?, este tipo de docentes de calidad, pero sobre todo que pueden contarnos en base a su experiencia, ¿no?, aquello que uno puede transmitir a otras personas para que también les sea de utilidad. Así es que muchísimas gracias, doctor José Elías Cabrejo Paredes. Muchísimas gracias, Cintia, por siempre tu apoyo permanente y a todos quienes hicieron posible este evento, pero sobre todo a todas aquellas personas que participaron en este webinario Gestión Comunitaria en Salud en tiempos de COVID-19. Muchísimas gracias a todos
muy buenas noches y, como dijo el doctor José Elías Cabrejo, todos debemos cuidarnos y guardando siempre, ¿no?, los máximos cuidados. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias Magíster Jesús, gracias nuevamente doctor José por tan brillante disertación y muchas gracias a todo el público presente que nos ha podido seguir a través de esta plataforma Zoom, el cual esperamos que no sea la primera ni única vez que tengamos este tipo de webinars para todo el público presente. Nuevamente, muchas gracias. El evento ha culminado. Permiso. Gracias.